Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá. Agradezco mucho la invitación para participar de este evento. Entiendo que es también un reencuentro para mucha gente que hacía tiempo que no se veía. Y bueno, es como dije, un placer poder participar del mismo. La presentación en sí va, como su nombre lo dice, vamos a hablar de economía, vamos a tratar de entender cómo llegamos hasta acá, qué pasó los últimos 2 años más o menos y qué dejaron estos 2 años para la economía a nivel global. Y luego tratar de aterrizar un poco en el sector y cuáles son algunas de las perspectivas y las debilidades y la fortaleza también que tiene el sector de aquí en adelante con lo que se presenta. Bueno, sin más pasamos entonces. Vamos a ir un poquito cómo llegamos acá, como decía al principio. Este cisne blanco representa un poco lo que era la vieja normalidad, un animal común, lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y de repente, bueno, tuvimos un cisne negro que es algo de lo que vamos a basarnos para tratar de explicar qué fue lo que pasó. Y entonces vamos a la teoría del cisne negro, que es una teoría que en 2007 acuñó el economista y ensayista libanés Nassim Taleb, que hace referencia a determinados sucesos, ¿no? En estos 2 años se refería más que nada a lo que fue el ataque a las Torres Gemelas o la crisis financiera internacional de un año más tarde, todos eventos inesperados que cambiaron fuertemente lo que es el mundo, ¿no? O muchas de cómo se manejaba el mundo en general. Entonces, vamos a la teoría del cisne negro. Se trata de un evento económico, o sea, para que sea considerado un cisne negro tiene que cumplir con 3 condiciones. La primera de ellas es que tiene un impacto a gran escala, que afecta globalmente. La segunda es que es altamente improbable, nadie lo predice, o por lo menos el mainstream no lo está esperando. Y la tercera es que, bueno, en retrospectiva se empieza a racionalizar, empiezan a aparecer análisis de alguno por ahí que decía que sí, que podía pasar algo así, que en realidad no fue tan inesperado, pero lo real es que no se esperaba, nadie, por lo menos la gente más informada, tampoco había hecho advertencias al respecto. Entonces, lo que tuvimos nosotros en los últimos 2 años y pico ya son 2 cisnes negros en 2 años. Tuvimos, por un lado, la pandemia y, por otro lado, la guerra, que empezó hace unos pocos meses. Volvamos entonces un poco el tiempo atrás a ver qué esperaba el Fondo Monetario Internacional, qué proyectaba parados antes de la pandemia. Digamos, cuáles eran las proyecciones del Fondo Monetario para el mundo y para América Latina previo a la pandemia. Nos paramos en enero de 2020 y ponemos en la base 100, ¿no? El nivel de actividad de lo que era el mundo y América Latina. ¿Y qué se esperaba para los próximos 4 años? Y se esperaba un crecimiento razonable, suave, que el mundo estaría 15% arriba de lo que estaba en 2019, 4 años después, y América Latina estaría siempre creciendo un poquito menos, pero bueno, también tenía un crecimiento más o menos razonable, llegando a 10% arriba. ¿Qué pasó realmente? ¿Y qué esperó después? Vamos a avanzar 2 años. ¿Qué pasó en 2020, 2021? ¿Y qué esperaba en enero de 2022, antes de la guerra? Tuvimos este bajón. Se ve ahí en claro, ¿no? Perdón. El mundo no llega al nivel que se esperaba para 2023, si bien se recupera de este bajón tremendo de 2020, tiene una remontada relativamente rápida en 2021, pero después retoma las tasas habituales y queda en un nivel por debajo de lo que esperaba. Y América Latina mucho más, ¿no? Son 6 puntos menos de lo que se esperaba tan solo
2 años antes. Ahora después vino la guerra. La guerra no cambió tanto las cosas. Si bien para el mundo es un punto menos de crecimiento de acá a un año, América Latina se mantiene igual. Esto seguramente tenga que ver con que hay efectos que son contrapuestos. O sea, tiene un mundo, América Latina se enfrenta a un mundo que crece menos, pero sus precios, los precios de exportación, mejoraron. Entonces compensa un poco. Este crecimiento, que es igual al que se esperaba un año atrás, algunos meses atrás, perdón, esto es abril de 2022, seguramente tiene una composición interna diferente, pero en el global crece más o menos lo mismo, por lo menos es lo que espera el fondo. Entonces, bien, ante esta situación, ante esta caída tan tremenda e inesperada de 2020, sobre todo en los meses de abril, mayo de 2020, ¿qué hicieron los gobiernos a nivel global, economías avanzadas, economías emergentes? ¿Qué es lo que hicieron? Se endeudaron. Aumentaron el gasto, lo cual, en una situación como la que estaba el mundo, es difícil ponerse a juzgar. Estábamos en una situación muy difícil para mucha gente, salieron a emitir deuda. Y esto, si bien, como decía, en una situación como la que estábamos, es difícil ponerse a juzgar, tiene consecuencias de largo plazo. No es gratis salir a endeudarse, no es gratis. Esto es así para los gobiernos, es así para las empresas, que también tuvieron muchas de ellas que tomar mucha deuda para poder sostenerse, y para las familias. O sea, todos los sectores de la economía global tuvieron que aumentar enormemente su deuda. Y los gobiernos en particular, vemos que las economías avanzadas, que ya se habían endeudado de forma muy importante después de la crisis financiera internacional, pasando de un 75% de su deuda respecto a su producto, aumentaron 25 puntos en relación al producto de la deuda, lo volvieron a hacer. Primero que nunca volvieron para atrás con esa deuda, se mantuvo en esos niveles y después tuvieron 20 puntos más de deuda en 2020, que tampoco se espera que baje demasiado en los próximos años. Los emergentes, que siempre tienen un poquito menos de deuda porque reciben menos financiamiento, generan menos confianza, la crisis no le pegó tanto, pero en los años siguientes, aún sin crisis, empezaron a levantar el nivel de deuda y en 2020 también aumentaron mucho su deuda. O sea, comparado con el periodo 2010-2014, son más de 25 puntos de producto que aumentó su deuda. Eso es muchísima deuda que hay que pagar en algún momento, o que hay que refinanciar, o que alguien va a salir perdiendo todo esto. Tuvieron un socio muy importante para poder hacer esto también, ¿no? ¿Qué son? Bueno, ahí tenemos las avanzadas emergentes, perdón que no había que... Pero decía que tuvo un socio muy importante, que son los bancos centrales. ¿Y qué hicieron los bancos centrales? Emitieron, imprimieron billetes de forma que no habían hecho nunca en la historia. Lo habían hecho en la que acá se ve. Esto es Estados Unidos y esto es Europa, más o menos hicieron un dibujo parecido. Esto es la compra de activos que hicieron, que llevaron adelante los bancos centrales, compraron bonos, compraron activos respaldados por hipotecas, todo tipo de papeles compraron. Eso llenó la economía de masa de dinero, tanto Europa como Estados Unidos. Pero en la crisis financiera internacional, esta línea celestita, que es la masa de dinero en circulación, no aumentó tanto por las características de la crisis. La gente en esa crisis quería tener esa plata, quería tener ese dinero, entonces no volcó ese dinero al mercado, había una desconfianza muy grande del sistema financiero, con lo cual no se trasladó a inflación. El asunto es que la crisis del coronavirus, la pandemia, fue una crisis de naturaleza diferente. Entonces, cuando salieron a emitir, la gente no se quedó con ese dinero. Y en la medida que el dinero también acompañó ese crecimiento, la compra se volcó al mercado y creció muy por encima de la actividad, eso genera inflación. Entonces, los bancos centrales podemos decir que se comportaron como esta gente, imprimiendo de forma, no digamos irresponsable, pero sí con consecuencias también. Entonces, bien, a todo esto que ya teníamos armado este caldo de cultivo para la inflación, se sumó lo que se llama un shock de oferta. Es decir, el shock de oferta es que de repente los productores tuvieron que dejar de producir, hubo un montón de bienes en el mercado que salieron del mercado y la demanda no bajó. Entonces, eso genera una presión sobre los precios
muy importante. Eso pasó a fin de 2021 cuando empezaron a levantarse algunas restricciones, pero que los puertos, los transportes, los fletes todavía no estaban preparados para recibir esa nueva demanda y generó una presión muy fuerte sobre los precios. Lo mismo que pasó sobre todo con el petróleo a lo largo de todo 2021 y con otros commodities. Ya vemos que ahí estamos llegando al momento antes de la guerra. La gráfica de la derecha es petróleo y trigo, creo que se ve bien de allá, si no les comento. El petróleo ya se había aumentado por 4 su precio antes de la guerra. Y el trigo también se había recuperado a una medida menor, porque son precios más estables. Los alimentos en general no tienen tanta variación en la demanda. Y el del gráfico de la derecha es un índice de costo de flete, de transporte, que si ven, a fines de 2021 habían aumentado enormemente por este shock de oferta que se había generado sobre todo en los puertos de China. Después, a medida que se fue normalizando, esos precios fueron bajando. Pero al shock de oferta del que mencionaba, que se dio básicamente a lo largo de 2021, se sumó la guerra. Y ahí los precios de los fletes empezaron a subir de nuevo. Y el petróleo, el trigo y otros commodities que produce Rusia, que produce Ucrania, embargo de petróleo a Rusia, dificultad para vender el trigo ucraniano, fertilizantes, hay un montón más, no quise llenar la gráfica para no aburrirlo más todavía, pero esto es lo que sucedió, o sea, sobre llovido, mojado, sobre mojado, llovido, ¿no? Más leña al fuego de la inflación global. Entonces, el resultado es más inflación y más expectativas de inflación a nivel global. Lo que pasa normalmente en América Latina se trasladó al mundo ahora. Y lo voy a ejemplificar también con 2 gráficas más, que son las expectativas de inflación, la parte de la celestita es una encuesta sobre consumidores, y la gráfica más amarillita, naranja, es lo que está implícito, digamos, es una expectativa de más largo plazo. Es decir, las expectativas de inflación de largo plazo también subieron, ¿no? Pasaron del 2, que incluso un poco menos que estaban, a arriba de 3 y subiendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de las expectativas de inflación? Que si el productor piensa que va a haber inflación, piensa que sus insumos van a encarecerse, va a subir los precios. Si yo pienso que mi vecino va a subir los precios, yo también lo voy a subir. Y los asalariados, acá en el gráfico de la derecha, también empiezan a pedir más aumento de salario, con lo cual se traslada a precios y empezamos con la espiralización, la espiral precios y salarios, que acá en América Latina es algo muy conocido. Y ni que hablar acá en Argentina, que lo tienen bastante claro. Entonces, todo esto es todo lo que está pasando y por qué se está llegando a esta situación inflacionaria. Ahora bien, ¿cuál es el problema de tener inflación? Es una pregunta que acá seguramente me la van a saber responder bastante bien, pero vamos a enumerar algunos de los problemas más típicos. Hay mayor incertidumbre respecto al ingreso. La incertidumbre es mala para el crecimiento, es veneno para el crecimiento. Hay menor incentivo al ahorro, o sea, uno va a ahorrar y ¿qué pasa? Sabe que sus ahorros se van a licuar, entonces va a estar menos dispuesto a ahorrar. Menos ahorro es menos inversión es menos crecimiento. También tenemos esta incertidumbre de precios relativos de la que hablaba. Yo no sé cuánto me va, como vendedor, no sé cuánto me va a costar reponer mi mercadería, volver a comprar mis insumos, el precio de la competencia, todo eso genera incertidumbre, entonces uno se vuelve más cauto a la hora de invertir. No sé cuánto van a estar, cuánto voy a tener que renegociar el salario de mis trabajadores. Toda esa cautela lleva también a menor inversión y la menor inversión lleva al menor crecimiento, otra vez. También esto es un poquito más cualitativo, pero es importante. O sea, se empiezan a dedicar más esfuerzos a cubrirse la inflación, a ver cómo me puedo beneficiar, a buscar más información, que a tratar de mejorar mi producto, a generar valor. Y eso tampoco es bueno para el crecimiento. Y por último, pero no es el único, puede haber más, hay una transferencia importante de los acreedores a los deudores en la medida que sube la inflación. O sea, esa deuda que se licúa, alguien pierde y son los acreedores. Los acreedores no son tontos, cuando ven que
que se está perdiendo su capital, van a subir tasas, van a restringir el crédito, va a haber menos crédito disponible, eso es menos crédito disponible para la inversión, menos crédito disponible para el consumo de los hogares. También se puede decir que hay una transferencia de asalariados hacia los empresarios, en la medida que los asalariados en un ambiente inflacionario van a estar renegociando su salario periódicamente, pero entre negociación y renegociación los precios siguieron subiendo y los asalariados perdieron salario. Entonces, también por ese lado, no es bueno para la equidad que está tan en boga ahora. Entonces, todo esto apunta a un menor crecimiento de largo plazo. Si nos acostumbramos a esto, el crecimiento de largo plazo va a ser más bajo. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para bajar la inflación? ¿Cómo se hace para bajar la inflación? Una de las pocas cosas que entre los economistas hay cierto consenso. Políticas contractivas. Sobre todo política monetaria contractiva. Y eso implica subir tasas de interés, básicamente. Y para alguien que tiene una empresa, tasas de interés más altas, pone en riesgo o pone en duda ciertos proyectos que se realizarían con un financiamiento más barato. Para los consumidores también es menor la propensión a consumir, en la medida que el crédito al consumo también se restringe. Esto tiene que estar acompañado por la política fiscal y por la política de ingresos, si no es mucho más difícil y mucho más recesivo aplicar una política monetaria contractiva. Claro, esto genera menor crecimiento en el corto plazo y los gobiernos son reacios a tomar medidas antiinflacionarias justamente por eso, porque quizás hago el trabajo sucio para que lo disfrute el que venga después en el gobierno. Hay un dilema importante, sobre todo en un marco de crecimiento que ya vimos que estaba bajando, reduciéndose, vamos a ver. ¿No? En un ambiente de crecimiento global más bajo, tomar medidas antiinflacionarias es mucho más costoso. Tenemos estos PMI que no sé si saben lo que son encuestas a gerentes de abastecimiento, que vemos cómo viene después de la recuperación, que venía muy fuerte hasta mediados de 2021, se viene desacelerando de forma sostenida. Acá vemos otra proyección del Fondo Monetario y vemos lo que esperaba, la más clarita es lo que esperaba en octubre de 2021, hace 6 meses nada más, lo que esperaba para el mundo, casi un 5% de crecimiento, lo que esperaba para América Latina, arriba del 6% de crecimiento en el año, 2022, perdón, ¿no? Es lo que esperaban en octubre de 2021 para este año, para 2022. Y las avanzadas también, 4,5% es un crecimiento alto para las economías avanzadas, o sea, pero hoy, ya en abril, todo lo que recortó de crecimiento. Ya recortó en enero, antes de la guerra, por este shock de oferta del que hablaba, que además de ser inflacionario, es recesivo. Y ahora con la guerra, más aún. Entonces tenemos, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que esperaba para Estados Unidos, lo que esperaba para los principales bloques económicos, ¿no? La zona euro y China. China también afectado por las nuevas variantes de la pandemia y las políticas de restricciones a la movilidad que aplica el gobierno y que son muy recesivas también. Entonces, en un ambiente así, aplicar políticas de este tipo no es sencillo para ningún gobierno. Entonces, bien, ¿qué pasa normalmente? Vamos a ir al caso de la Fed, que es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué pasó históricamente cuando la Reserva Federal aplicó una política contractiva? Hubo eventos de volatilidad, ya sea en Estados Unidos, ya sea afuera, pero siempre, o casi siempre, hubo momentos de fuerte volatilidad y de problemas financieros para sectores importantes. Ya aquella más emblemática, que fue la del principio de los 80, estaba hablando al principio sobre la inflación que tenían en la época de Carter y cómo la bajaron cuando llegó Reagan. Bueno, esa tasa de interés llevó a la moratoria mexicana del 82 y a una década perdida en cuanto a crecimiento para toda América Latina. Voy a pasar un poco rápido a esto. Después vino la crisis del tequila en el 95, la de Tailandia en el 97, la crisis del vodka en Rusia del 98, el efecto Samba o el efecto caipirinha. Son nombres muy divertidos, pero no fueron tan divertidos en la realidad. La crisis de las .com en 2001, de las tecnológicas. Y la crisis de los subprime, la crisis financiera internacional de 2008-2009, que fue la más aguda de todas estas a nivel global. Para nosotros quizás la del 82 fue peor en ese sentido, para América Latina no fue tan grave esta última de 2008. Y lo deja una interrogante en este momento de subas aceleradas. En este momento se está esperando que la tasa, que estaba en 0
previamente, llegue a 3,5 para mediados de 2023. Esto puede ser muy problemático en un ambiente, recuerden lo que habíamos hablado al principio, de este nivel de endeudamiento. Una cosa es tener una deuda de 120% del producto con tasas cero, tasas casi cero, y otra cosa es una mínima suba con este nivel de deuda es problemático. Esta situación, recuerden que se repite para hogares, se repite para empresas, es un riesgo muy alto. Muy bien. Pasando a la parte macro, que con un antidepresivo capaz hubiera sido un poco mejor. Vamos entonces a la situación del sector, por lo menos algunos lineamientos de lo que ha sufrido el sector, que dentro de todo lo que sufrió el mundo, el sector le cayeron las 10 plagas de Egipto, o sea, fue una cosa tremenda el tema de los viajes, del distanciamiento, todo lo que el turismo corporativo precisa se vio afectado. Entonces, bueno, ¿cómo quedó parado después de estos 2 años y en la medida que se empieza a salir de la situación de pandemia, más allá de los riesgos que dejó, estas secuelas, que es lo que tiene, podríamos plantearlo desde una perspectiva FODA, ¿no? de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, por lo menos como disparador para la discusión. Pasamos entonces de una situación de pandemia a una situación endémica, ¿no? El virus está ahí, quizás es menos letal que en sus primeras olas, pero bueno, sigue estando, sigue habiendo cepas. Entonces vamos a empezar un poco con las fortalezas. Y tenemos que la principal fortaleza es el contacto cara a cara, lo que hablaban del coffee break, la posibilidad de generar confianza a través de un vínculo que no sea a través de un Zoom, una llamada por teléfono, por más videollamada, no es lo mismo estar presente, el lenguaje corporal, el darse la mano, no sé, todo este reencuentro que están atravesando ustedes en este momento, no es lo mismo hacerlo por Zoom. Si bien fue una herramienta que seguramente ayudó a paliar un poco, bueno, es un sustituto imperfecto, por decirlo de forma elegante. Luego tenemos oportunidades. Y las oportunidades es que la gente tiene muchísimas ganas de volver a verse, de volver a encontrarse, de recuperar el tiempo perdido, de incluso hacer más cosas de las que hacía antes. Acá vemos lo que es un concierto en plena pandemia, la gente se banca 3 horas de tapaboca con tal de poder salir. Esta foto es bastante conocida, no sé si la han visto, es una fiesta en Wuhan, o sea, la ciudad donde apareció todo, toda la gente sin distanciamiento en una piscina, unos meses después nada más, o sea, no les importaba nada ya, o sea, no. Entonces, bueno, es una oportunidad, esa necesidad de la gente de juntarse, de viajar, de volver a lo de antes, que aparentemente nos gustaba más de lo que creíamos, es una fortaleza. También, bueno, se me ocurre la posibilidad de innovar en términos tecnológicos, generando una mejor experiencia para el encuentro personal, digamos, superando lo que es el Zoom o bueno, todas las tecnologías nuevas que se potenciaron a partir de la pandemia. Vayamos un poco entonces ahora a las debilidades. Las debilidades es cómo quedó el sector con esta. El sector y los sectores complementarios, es decir, acá pongo simplemente lo que pasó con las acciones de las aerolíneas, United Airlines y Lufthansa, podría poner cualquier otra aerolínea, podría poner cadenas de hoteles, podría poner todos los sectores que están conectados o que esta industria precisa de ellos, y vamos a ver un dibujo parecido, una fuerte caída, una recuperación lenta que todavía no se llega ni de cerca a lo que eran los niveles previos a la pandemia todavía, más allá de las mejoras que hubo, pero después hubo shocks sucesivos, nuevas olas que volvieron a bajar, el tema de la guerra al final, que vuelve a pegarle a las aerolíneas, pero también a los hoteles y a todas las actividades conectadas. Y entonces, bueno, son sectores complementarios que todavía no se recuperaron. Y eso es una gran debilidad. La medida que el capital destruido es muy difícil de recuperar, de recomponer, ¿no? Lleva tiempo. Todo lo que se ha destruido no se reconstruye, sobre todo el capital, de un día para el otro. Y las amenazas, bueno, tenemos que hablar de las nuevas cepas que puedan llevar a imponer nuevas restricciones. Quizá el mundo ya aprendió algunas cosas y no se van a volver algunas de las medidas más fuertes, pero sí a otras que también pueden pegar, aunque sea de menor medida, a un sector que ya está castigado, ¿no? Y después, bueno, esto del precio del petróleo que se traslade al precio de los transportes y a los que estos costos aparentemente se van a mantener bastante elevados por un tiempo porque la guerra sigue.
y aunque no siguiera la guerra, las sanciones a Rusia van a seguir y esto va a mantener el precio del petróleo, el pasaje a nuevos productores, a no depender del petróleo ruso, en particular Europa, pero el mundo en general, va a llevar a que por lo menos un tiempo bastante importante el precio del petróleo, sobre todo, otro commodity también, pero en lo que concierne a esta industria, el precio del petróleo es lo más importante, se va a mantener elevado. Y bueno, para terminar, yo me quiero ir igual con un mensaje un poco más optimista. Esto es un cálculo que hizo la consultora Deloitte, lo que fue 2019, el masazo 2020, 2021, una recuperación muy tibia. Sin embargo, bueno, para los años siguientes, lo que hablaba un poco el representante de Aerolíneas Argentinas, que empiezan a recomponer las líneas de vuelo, que empiezan a... Una recuperación lenta pero sostenida es lo que se espera. Y bueno, la perspectiva para la recuperación, la necesidad de la gente de volver a juntarse, están ahí. O sea, esta quizás es la principal fortaleza. Y bueno, lo quería dejar por lo menos con un poquito más, con alguna noticia un poquito más alentadora de todo lo que vine hablando hasta ahora. Por mi parte, no sé, me resta agradecerle nuevamente y le paso la palabra a Sandra. Gracias, Alejandro. Gracias.